Ella trabaja desde hace un cuarto de siglo como defensora de derechos humanos en Venezuela. Las protestas de los últimos días en el país han puesto de nuevo la mirada sobre la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado a la hora de controlar el orden público. ¿Hay excesos en la represión o se está enfrentando de forma correcta la anarquía? Mi invitada esta noche intentará responder a estas preguntas en la próxima media hora. Un periodismo que educa, que informa, que construye. Liliana Ortega, miembro fundador de COFAVIC, que está esta noche con nosotros. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches. Abogada, vamos a comenzar por preguntarle si ha recopilado COFAVIC denuncias sobre abusos o sobre excesos de los cuerpos de seguridad en la represión. COFAVIC, como lo ha hecho históricamente, toma información desde las víctimas directamente y a partir de ello comienza a determinar patrones en materia de derechos humanos. Nosotros no somos una oficina que puede tener la capacidad de asistir a todos los casos, pero sí podemos tomar hechos emblemáticos que nos ilustran sobre cómo están ocurriendo las cosas. ¿Cuáles son esos hechos emblemáticos que han ocurrido en estos últimos días y que han llegado a COFAVIC? Bueno, en primer lugar, lamentablemente se mantiene un patrón de uso desproporcional de la fuerza pública, y digo se mantiene porque es el patrón que se estableció luego de la sentencia histórica del Caracazo de 1989, en el que Venezuela no ha adecuado sus procedimientos de control de orden público a los estándares de derechos humanos. En todos los países del mundo, Chile, ocurren manifestaciones, pero estas manifestaciones tienen que ser atendidas dentro de unos estándares, dentro de unos principios y dentro de unas obligaciones. Y la primera de ellas es que para poder controlar el orden público no se pueden sacrificar los derechos humanos. Los estados democráticos tienen que tener medidas que permitan controlar el orden público, pero bajo el respeto y la garantía de los derechos humanos. Ahora, ¿ha habido un uso desproporcionado o ha sido proporcional la respuesta de los cuerpos de seguridad con las protestas que han ocurrido en los últimos días? Es evidente que ha habido un uso desproporcional de la fuerza pública, especialmente en algunas zonas del país, no ha sido en todo el país, pero sí es evidente que hay una situación en la que la respuesta ha ido más allá de lo que debería ser dentro del marco del respeto de los derechos humanos. Fíjense, me llamó la atención el caso del municipio Sucre, que fue hace 2 días en la Operación Horizonte, donde la Guardia Nacional, según el mismo alcalde que estuvo aquí ayer en el estudio, decía que disparó a un perdigón a un apartamento, y ese apartamento pues se incendió. Por otra parte, también hay un video que circuló a través de los distintos medios de comunicación social, donde se veía el uso de la fuerza mortal de la Guardia Nacional en el caso de la avenida Panteón y en la Candelaria, donde 2 personas resultaron baleadas. Ahora, la pregunta aquí ¿es admisible este tipo de respuesta cuando aquí no hay un conflicto civil? Bueno, ni siquiera en una situación de guerra, el derecho a la vida, a la integridad personal y la utilización de disparos indiscriminados es admisible. De hecho, nuestra Constitución, uno de los mejores capítulos que tiene, sin duda alguna, es el de los derechos humanos y especialmente el de los estados de excepción. Ni siquiera bajo un estado de excepción decretado y publicado puede suspenderse el derecho a la vida, integridad personal, debido proceso, entre otras garantías. Por lo tanto, en lo que hemos visto y lo que hemos podido monitorear de la situación de los últimos días, tenemos varios hechos que preocupan dentro del ámbito de los derechos humanos. ¿Cuáles son esos hechos? Un trato inhumano y degradante en algunos casos de los detenidos, con un número altamente preocupante, algunos casos de presuntas torturas que deben ser investigadas de oficio, y bajo la premisa, las democracias generalmente tienen que tener un marco de estructura para poder atender estos casos. La tortura no es admisible, la represión frente a la represión no se puede ser neutral. Es muy importante que las autoridades cumplan con su labor de hacer investigaciones creíbles, independientes, que logren pacificar y conciliar a la sociedad y cumplir con su función principal, que es hacer justicia. Por lo tanto, los casos de torturas, de presuntas tratos inhumanos y degradantes o de presuntas ejecuciones extrajudiciales tienen que ser investigadas de oficio, y no se le puede cargar la responsabilidad a las víctimas para poder probar esos casos. Es el Estado el que, dentro de todo lo que es su operatividad
para hacer justicia, tiene que proveer a las víctimas de mecanismos que permitan investigar de manera transparente y autónoma esos gravísimos delitos. Estamos hablando de si se han cometido casos de tortura, de crímenes de lesa humanidad, quizás uno de los crímenes contra los derechos humanos más graves, no solo en la jurisdicción universal y el derecho internacional, sino en nuestra propia Constitución. Pero ¿ustedes han visto algún patrón de represión conjunta entre los cuerpos de seguridad y bandas armadas? ¿Eso es una novedad en Venezuela? Bueno, hay una serie de elementos y varias organizaciones de derechos humanos y víctimas públicamente han demostrado que hay alegaciones de actuación entre grupos armados civiles y algunos funcionarios del Estado. Todos los delitos que cometan los grupos armados civiles en Venezuela o en cualquier parte del mundo que gocen de la aquiescencia del Estado, de la tolerancia del Estado, y por eso es muy importante que se individualice la responsabilidad, que se investiguen los hechos y que se llegue al castigo a los responsables para que el Estado se deslinde de haber cooperado en esas situaciones y que más bien tiene voluntad y de un signo inequívoco de que quiere hacer justicia y de que no tolera violaciones a los derechos humanos. Allí es interesante si el Estado puede tener responsabilidad, y le pregunto, que actúen o administren la violencia unos grupos, unas bandas armadas, con la cooperación o la mirada indiferente de la Guardia Nacional. ¿Hasta qué punto es responsable el Estado que estas bandas armadas actúen al margen de la ley? Todos los estados tienen responsabilidad en el ámbito de los derechos humanos porque deben prevenir las violaciones de derechos humanos, deben respetar y garantizar los derechos humanos y, por supuesto, reparar a las víctimas en los casos que sea necesario. Cuando grupos armados civiles actúan con la aquiescencia, con la tolerancia del Estado, esos grupos armados civiles están cometiendo violaciones de derechos humanos y complican la responsabilidad del Estado. Y por otro lado está cuando casos cometidos por particulares no son investigados de manera determinada, de manera autónoma, creíble, independiente, también hay violaciones de derechos humanos porque hay una impunidad. Por lo tanto, el Estado tiene una responsabilidad ineludible en todos estos hechos, tiene que ser investigado, individualizados esas responsabilidades y, por supuesto, lo primero que tiene que hacer un Estado democrático es desmarcarse abiertamente de los grupos armados civiles y no permitir que acosen a una población determinada, que ocurran pues estos desmanes que hemos visto en algunas ciudades del país. Ahora, de esos casos específicos que ha recibido COFAVIC, ¿cuál le ha llamado particular atención? Bueno, hay dos casos particulares que son un patrón que ya lo identificamos en abril de este año, del año 2013, perdón, en el contexto postelectoral, especialmente en Lara y en Carabobo, que son los casos de disparos a corta distancia con perdigones. Hay personas con lesiones muy graves, especialmente en el rostro, por disparos indiscriminados, pero a corta distancia, con perdigones en jóvenes, ¿no? Lo cual deja unas lesiones muy graves y es una forma de tortura, sin lugar a dudas, como lo establece el derecho internacional y, por supuesto, nuestra Constitución. Ese es un tema muy preocupante. Igualmente, un tema que ya nosotros denunciamos en el año 89, que son los disparos, ya sea con bombas lacrimógenas o con perdigones o con armas de fuego, a viviendas, a residencias de personas en lugares determinados de las ciudades. Ahora, ustedes han notado, y le pregunto, ¿por qué se ha incrementado la presencia de militares para controlar las manifestaciones civiles? Eso me lo va a responder a regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos.